Estimadas y estimados estudiantes, damos comienzo a la cápsula de patologías del embarazo, RH negativo, retardo del crecimiento intrauterino y parto prematuro. Los resultados de aprendizaje que vamos a lograr con esta presentación es que el estudiante aplica el proceso de enfermería utilizando un modelo determinado, detectando desviaciones de la salud para contribuir al bienestar de la mujer a lo largo de su transcurso de vida, en los distintos niveles de salud en casos clínicos escritos o simulados, y ejecuta técnicas de exámenes preventivos utilizando orientaciones ministeriales vigentes para destacar precozmente las alteraciones de la desviación de la salud de la mujer a lo largo de su transcurso de vida en casos clínicos escritos o simulados. ¿A qué se refiere el concepto incompatibilidad del factor RH? Esta incompatibilidad es el término que se le da en medicina a un tipo de enfermedad hemolítica del recién nacido que se desarrolla cuando la mujer gestante tiene un RH negativo y el feto al que espera tiene sangre RH positiva. Usted podría encontrarlos en algunos libros como enfermedad hemolítica perinatal o isoinmunización materno-fetal por RH. Aquí vemos que en general podemos tener, tal como lo indica el cursor, hombres que tienen un RH híbrido, ¿ya? Y que al tener, ¿cierto?, el crossover entre ambos, podríamos tener un 33% de problemas aquí, en este crossover. Es aquí en donde se presenta mayoritariamente el problema. Cuando el padre es positivo, la madre es negativa y el niño es positivo. Es aquí donde está el problema. Con un 50% tenemos el padre es negativo y la madre es positiva. Podríamos tener acá un 50% de problema. Y aquí no hay ningún problema. Es aquí básicamente recordando que el factor o isoinmunización RH se da cuando la madre es negativa y el feto es positivo. En un primer embarazo nos damos cuenta que las células sanguíneas RH negativo maternas y las células positivas RH fetales no tienen ningún contacto. Por lo tanto, es altamente probable que en un primer embarazo no haya ninguna sensibilización. El problema se va a producir en el segundo embarazo, en donde pudiese haber habido algún contacto entre la sangre materna y la sangre fetal. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un cierto tipo de sensibilización que hace que las células sanguíneas RH negativo maternas desarrollen anticuerpos que van a ir a atacar a las células sanguíneas RH positivas fetales porque las consideran o las perciben como una alta amenaza a la vida materna. ¿Qué causas podrían favorecer la sensibilización a esta inmunización RH? Algunas transfusiones maternas que pudieran haber durante el parto, a lo mejor hemorragias internas, muerte fetal in útero, podría sensibilizar a la madre. Procesos patológicos como aborto, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, embarazo ectópico, trauma abdominal, transfusiones sanguíneas y procedimientos obstétricos como amniocentesis, cordocentesis, extracción manual de la placenta, cesárea o cerclaje.
Nuestro rol básicamente es poder predecir si existe algún tipo de incompatibilidad RH durante el embarazo. Por lo tanto, si nosotros en algún momento tenemos contacto con alguna embarazada, es importante hacerle ver que dentro de los exámenes de laboratorio que se le van a pedir en el control prenatal está el grupo sanguíneo y el RH. Por lo tanto, si se detecta que tiene un RH negativo, se va a pedir inmediatamente a la pareja o padre del niño que también pueda tomarse algunos exámenes para poder identificar el grupo y RH de él. Para las gestantes con un grupo RH negativo se le van a hacer todas estas pruebas sanguíneas para ir viendo si ha desarrollado anticuerpos que demuestren una isoinmunización causada por cantidades muy pequeñas de hemorragia fetomaterna. El rol de la enfermería en gestante es básicamente asegurarnos que estos grupos sanguíneos se tomen, que haya una historia obstétrica y perinatal adecuada, que el test de CUM indirecto se haga mensualmente para determinar en qué momento hay sensibilización y referir ya a un nivel secundario si este test de sensibilización o test de CUM es positivo. Ahí vemos cómo es el manejo de la RH negativa que no se ha sensibilizado aún. La mujer RH negativa no sensibilizada se le solicita test de CUM indirecto trimestralmente. Y en el posparto se le administra una inmunoglobulina, ya que es la D300 por vía intramuscular. Si en algún trimestre notamos, ¿cierto?, que es necesario colocarla antes frente a procedimientos invasivos, por ejemplo, punciones, si hay sangrado, si hay aborto, si hay presencia de mola, versión externa o trauma abdominal, esta administración sería antes. ¿Qué vamos a hacer en la gestante RH negativo sensibilizada? Se le hace un TUS de CUM indirecto mensual, se hace evaluación periódica con ecografía, si hay signos de anemia o hemólisis, se le hace un Doppler arterial de cerebral media, si hay signos aumentados de anemia, y algunas técnicas invasivas que se hacen del cordón umbilical, recordando siempre que esto se hace a través de una vía invasiva, ya cordocentesis se llama el examen. La interrupción del embarazo, de acuerdo a la cordocentesis, es entre las 32 y 34 semanas si hay anemia severa o hidrops fetal, y a las 37 semanas si hay una anemia moderada con o sin compromiso, ¿cierto?, del feto. Es importante determinar que hay complicaciones fetales que van del menos a más. Partimos por la anemia fetal que produce toda esta complicación. Podría haber hipoxia, insuficiencia cardíaca, congestión y disfunción hepática, hiperbilirrubinemia, hipoproteinemia. Podría haber también hidrops fetal, que es la acumulación de fluido en más de una cavidad fetal, y por supuesto muerte fetal. Aquí encontramos una de las grandes complicaciones, el kernicterus, es donde la bilirrubina se traslada desde el torrente sanguíneo al tejido cerebral, provocando al principio, ¿cierto?, una ictericia, color amarillo de piel, escleras y mucosas por el exceso de bilirrubina en la sangre. Lamentablemente, un cuadro mucho más severo es el kernicterus, cuando ya esto se ha establecido y se ha depositado en el torrente sanguíneo directamente al tejido cerebral. Estas imágenes son imágenes de un hidrop fetal, en donde, tal como usted lo ve en la imagen, hay acumulación de líquido, ¿cierto?, en lugares que no son los normales, provocando daño severo a nivel fetal que podría ser coincidente, ¿cierto?, con la muerte. Aquí estamos viendo el ROGAN, que es la inmunoglobulina humana que se administra
a las mujeres, ¿cierto?, que no han sido sensibilizadas, pero que se van a someter a algún procedimiento invasivo, o ya a las mujeres que han aparecido con el test de CUM positivo. Es importante, y aquí el rol nosotros lo estamos viendo a lo largo de nuestra participación en esta asignatura, debemos velar porque haya un control prenatal adecuado, se educa con periodicidad de controles, se solicita grupo IRH a la embarazada y a la pareja, se hace revisión del examen, se hace registro de resultados en los documentos legales de la paciente, test de CUM si se requiere, educación a la mujer y a la familia por las complicaciones y la profilaxis, administración de inmunoglobulina antidebia intramuscular y se hace una derivación oportuna y un seguimiento. Pasamos a la restricción del crecimiento intrauterino, o también llamado en algunas literaturas como retardo del crecimiento intrauterino. Se define como la incapacidad de desarrollar un crecimiento intrauterino óptimo dado al potencial genético que trae, ¿cierto?, el feto. El Colegio Americano de Obstetras lo define como el retardo de crecimiento intrauterino, como un feto con un peso estimado bajo el percentil 10 para la edad gestacional. Las clasificaciones es según la proporcionalidad del cuerpo, podrían ser retardos simétrico o asimétrico. Según la gravedad, el compromiso de crecimiento podría ser severo, sobre todo en contextos de un percentil menor a 3 en la edad gestacional, y según el momento de aparición, porque este podría ser precoz antes de las 28 semanas de gestación. Hay causas maternas, como lo podría ser la constitución materna, madres que tienen pesos menores de 50 kilos y tallas menores de 1,50 m, cuando hay desnutrición severa previo o escasa ganancia de peso, cuando hay enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes gestacional, enfermedad vascular, mesenquimopatías, cardiopatía cianótica, insuficiencia respiratoria crónica. Cuando hay abuso de sustancias como tabaco, alcohol y drogas, fundamentalmente el uso de cocaína, cuando hay factores ambientales como nivel socioeconómico bajo, anomalías uterinas, infecciones durante el embarazo, como el tipo TORCH. Podrían haber también causas fetales como gestaciones múltiples, malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, síndromes genéticos como el embarazo prolongado. Podrían haber también problemas placentarios como insuficiencia placentaria, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa o acretismo o envejecimiento placentario. También patologías del cordón umbilical, inserción velamentosa del cordón, o también podrían haber problemas a nivel de la arteria umbilical única, ¿ya? Recordando en este proceso, ¿cierto?, que nosotros tenemos una conformación a nivel del cordón umbilical que es bien clave. El diagnóstico del RESIU podríamos identificarlo a través del ultrasonido, que es el método más preciso y sensible para la identificación del feto con retardo de crecimiento intrauterino, para lo cual es fundamental tener una estimación lo más exacta posible de la edad gestacional. Prevención primaria, el control prenatal es clave. Hacemos una prevención a través de la madre con un recién nacido previo con retardo de crecimiento intrauterino, cuando hubo muerte fetal en un embarazo previo, cuando existió como antecedente la preeclampsia o la eclampsia, cuando hay hábitos como tabaco, alcohol o drogas ilícitas, cuando nutricionalmente hay obesidad con un IMC previo mayor a 29. Se hace una derivación a obstetra especialista en medicina materno-fetal, perinatología o controles en un policlínico de alto riesgo obstétrico. En cuanto a la educación sobre conducta saludable, tenemos la nutrición, la prevención de ITS y evitar la exposición a agentes medioambientales potencialmente nocivos para el embarazo.
Dentro de la prevención secundaria de retardo de crecimiento intrauterino, tenemos la detección precoz de las mujeres en riesgo, Doppler de las arterias uterinas, durante la ventana de la 11 a la 13ª semana más 6 días y seguimiento a las 20-24 semanas. El tratamiento, una vez detectada la alteración de las arterias uterinas, la utilización de aspirina entre 81 y 100 microgramos, iniciada a la semana 11 a 14, parecería disminuir la frecuencia de bajo peso y de preeclampsia. Y ya una prevención terciaria es definir diagnóstico y momento óptimo para la finalización de la gestación, ultrasonografía para determinar defectos estructurales fetales, determinación de cariotipo fetal en caso de retardos precoces antes de las 20 semanas, detección de infecciones como varicela, rubiola y citomegalovirus, e inducción de maduración fetal entre las 24 y 34 semanas si se piensa finalizar el embarazo. Y por último, encontramos el parto prematuro, recordando que la incidencia del parto prematuro no ha disminuido, pero sí ha mejorado enormemente la sobrevida del recién nacido por todo lo que es la evolución de las unidades de cuidados neonatales. El embarazo se define el parto prematuro a aquel embarazo que finaliza espontáneamente o es inducido antes de las 37 semanas de gestación. Es un síndrome que obedece a múltiples causas y tiene una incidencia del 7% en embarazos de 34 semanas y 3% en embarazos que son menores a 34 semanas. Las causas son iatrogénicas por indicación médica, representan 1/3 del total de los partos prematuros. Espontáneas representan el 2/3 del total de los partos prematuros y se dividen básicamente en membranas intactas y ruptura prematura de membrana. Las causas del parto prematuro habitualmente podrían ser infecciones ascendentes en el canal del parto, básicamente ITS, infecciones, sobredistensión uterina por presencia de tumores o aumento del volumen intrauterino, incompetencia cervical o insuficiencia cervical, vale decir, hay un cuello uterino que está sufriendo algunas anomalías y se apertura, ¿cierto?, en forma espontánea, e isquemias útero-placentarias. El manejo de la amenaza del parto prematuro básicamente se maneja hospitalizado si es que hay algún problema a nivel de incompetencia del cérvix, y ahí vamos viendo como todo un proceso que la verdad que es netamente para usted parte de su formación, ¿cierto? No es necesario que se sepa este detalle, pero ahí vemos cómo se monitoriza a la madre y cómo está también el uso de algunos corticoides que van a ser, por una parte, favorecer inducción pulmonar y van a favorecer, ¿cierto?, que disminuya este acortamiento. En el caso de aquellas incompetencias cervicales más severas, se va a requerir, ¿cierto?, algún tipo de tratamiento quirúrgico. Estimadas y estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de la cápsula de patologías del embarazo y su inmunización o RH negativo, retardo del crecimiento intrauterino y parto prematuro. Que estén muy bien. Nos esperamos encontrar, ¿cierto?, presencialmente. Que estén muy bien. Hasta una nueva oportunidad.